profesionales o de servicios legales, por ejemplo, no tiene que estar sujeto a una jornada de trabajo. Por ejemplo, un abogado que sea contratado para brindar asesoría externa, si bien es cierto, le pueden hacer un contrato de trabajo con renglón, a cargo de renglón 029, el mismo no tiene que tener jornada laboral. Pero, por ejemplo, le dicen, mire, lléguese a las 8 y salga a las 4 de la tarde, y empieza uno de los requisitos del contrato de trabajo. Entonces, él ya no tiene libertad de cartular, él ya no tiene libertad de litigar, está bajo subordinación. Jornada de trabajo, subordinación, remuneración. Tiene que rendir informes periódicamente o mensualmente. No es lo mismo que sea contratado por un trabajo determinado, o sea, vía correo electrónico le digan, bueno, usted va a entregar, tiene que analizar, por ejemplo, 10 expedientes y de los 10 expedientes se los hago llegar o usted los llega a traer y aquí está el listado de los 10 expedientes que tiene que analizar. Y usted para tal fecha tiene que tener el análisis de esos 10 expedientes, o sea, una forma distinta de labores a la que está acostumbrado. Por ejemplo, contratan un médico. Este médico no está sujeto a un horario de trabajo, sino que le van a decir, usted está contratado para servicios médicos. Le vamos a referir 5 o 6 pacientes y que se dirijan a su clínica médica. Esos son servicios profesionales. ¿Por qué? Porque no está bajo jornada laboral, no está bajo subordinación. Si bien es cierto, lo que percibe son honorarios profesionales porque se sobreentiende a cuánto equivale ese honorario profesional porque no está bajo subordinación directa de un patrón. Esa es la diferencia entre un contrato de trabajo, un contrato civil de servicios profesionales y aparte es un contrato administrativo con base a la ley de contrataciones del Estado. Comprendo. Y ¿cuál sería su opinión, verdad, sobre referente que si una entidad del Estado está emplazada, hay pacto colectivo, se encuentran en conflicto y será que realmente se acoge también a los que están en renglón 029? A todos. Leas el artículo 379 del Código de Trabajo, si lo tiene en mano. El 379 le establece lo siguiente. Vamos a ver. Acá lo tengo. Dele lectura. Desde Despacio. el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que los patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringiera esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores, que ahí era donde hablábamos del error, ¿verdad? Y hacer efectivo el pago de los salarios y además de prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si el trabajador o si fuera colectivamente un sindicato quien infrinja esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Muy bien, perfecto. Ahora bien, el 380 establece, escuche bien, a partir del momento a que se refiere el artículo anterior, es decir, el 379, toda, toda terminación de contrato de trabajo de empresa en que se haya planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo.
debe ser autorizada por juez quien tramitará el asunto en forma de incidente, sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Entonces, si tiene una relación de trabajo, aquí no está en discusión. Usted es renglón 022, 029, 023, 021, 189, 022. Aquí no se tiene que analizar el renglón presupuestario. Aquí se tiene que analizar si cumplió o no cumplió la orden que el juez de trabajo le indicó. Todo aquel que esté sujeto bajo subordinación, ya sea trabajador o no trabajador, sindicalizado o no sindicalizado, tiene la protección de las prevenciones. Sí, es que fíjese que yo estaba viendo también, o sea, dentro de esta investigación que estaba haciendo de la jurisprudencia, hablaba de que las reinstalaciones por servicios técnicos profesionales, cuando eran por medio de contrato, solo versaba en el tiempo que hiciese falta para la terminación o la culminación del contrato. Ah, ya le entendí. Sí, pues ese es el nuevo fallo que estableció. Hay que ver si ya sentó doctrina, porque había solo precedente. Hay que ver si ya es doctrina legal, porque un precedente no es obligatorio, pero ya cuando son 3 fallos reiterados, ya se vuelve obligatorio. Entonces se tiene que volver con de observancia general, con base en el artículo 43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Sí, yo creo que por ahí va la situación de lo de la reinstalación, ¿verdad? Que hasta que solo el tiempo que falte del contrato y luego ya puede ser terminado la relación. Exacto. Josué David. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Licenciada, noches. digamos, con el tema de las multas que establece el artículo 379, esas multas, si en dado caso el patrono incumple, deberían salir de la bolsa del patrono, o sea, digamos, porque es su irresponsabilidad hacer ese tipo de actos. Pero yo he revisado el renglón 913, que es sentencias judiciales del presupuesto del Estado, y he visto que las multas son pagadas en ese renglón, pero no sé qué tan legal o ilegal será pagar esas multas en ese renglón si se supone que es irresponsabilidad del patrono. Es, digamos, no seguir el procedimiento correcto. Entonces, solo tengo esa consulta, licenciada. Bien. Entonces se la respondo también con una contrainterrogante. ¿El Estado es trabajador o es patrón? El Estado es patrono. Y por lo tanto, en calidad de patrono, cuando los juzgados de trabajo imponen una multa, el Estado debe de responder. Ahí es donde nosotros hacemos el análisis, por ejemplo, cuando miramos derecho administrativo, y le reitero, miramos si son entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, desconcentradas o cualquier otra forma que pueda tener la entidad. Cualquier autoridad nominadora, dígase, por ejemplo, los ministerios, cualquier ministerio que de alguna manera despida a un trabajador sin pedir permiso a un juzgado de trabajo, por eso es importante la asesoría jurídica correcta, porque si no se dan cuenta de que existe un conflicto colectivo y las prevenciones están vigentes, definitivamente sale del erario del Estado. Y aunque el Estado, o sea, en este caso por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, tenga que erogar de ese tipo de renglón para cada una de las entidades, cada una de las entidades es responsable de erogar ese gasto de las multas, porque el Estado es uno solo. Por ejemplo, Ministerio de Educación despide a un trabajador sin autorización judicial, ¿quién comparece ante un órgano jurisdiccional de trabajo a, a ejercer la defensa? ¿El Ministerio de Educación o el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación? ¿Quién?
¿El Procurador General de la Nación? Porque en él recae la responsabilidad y la representación del Estado de Guatemala, porque las demás son nominadoras. Las nominadoras no tienen personalidad jurídica propia. Solo las entidades que tienen personalidad jurídica propia son las que responden con su propio presupuesto. De lo contrario, las demás instituciones no. Y a consecuencia de eso, se tiene que erogar del renglón presupuestario que se tiene contemplado dentro de la contabilidad gubernamental. Eso es lo relativo, ¿verdad? Eso es lo relevante. Ahora, con base al análisis que ustedes están realizando, el artículo 379 y el artículo 380 tienen diferencias. El artículo 379 establece las prevenciones para todo tipo de represalias, tanto de patronos como de trabajadores, porque hasta incluso los trabajadores pueden caer en represalia en contra del patrón. No todo el tiempo el patrono puede tener represalia en contra de los trabajadores. Ahí se da una dualidad de actuaciones. El mismo trabajador también puede realizar represalias contra el patrón. Cecilia, Eso significaría, Lic, de que si nosotros vamos a plantear, por ejemplo, una demanda que esta entidad está emplazada, tendríamos que colocar como parte demandada al Estado y como entidad nominadora al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿verdad? así Ok. es, ¿sí? Entonces, sí, entonces ahí nosotros tenemos que ver cuándo pueden haber incidencias, cuándo pueden haber incidentes y la forma de tramitación, si es por la vía incidental o no es vía incidental, sino que de una vez el juzgado de trabajo tiene que emitir un auto. Entonces, ese es el análisis que nosotros tenemos que ver dentro de lo que es la tramitación del artículo 379 y del artículo 380. Bien, como nosotros en este momento tenemos el análisis de principios y características, por favor, tomamos nuestros dos casos concretos, vamos a analizar esos casos y busquemos principios y características en el primer documento que yo les envié. Busquemos principios sustantivos y un principio o dos principios de naturaleza colectiva. Les voy a poner en la presentación cuáles son los principios de naturaleza colectiva. Los sustantivos, ustedes ya lo saben. Javier, buenas noches. Siempre tomemos en cuenta quienes participan en clase, por favor. Buenas noches, licenciada. Sí, estoy tomando nota de quienes están colaborando con su participación. Muy amable, gracias. En este momento analicemos los efectos de la resolución.
Dime, perdone, ¿de cuál de los dos expedientes? El primero. Gracias. El primero es del Instituto Guatemalteco de Migración. Veamos la página número 5, por favor, del primer caso. En donde está el principio de ¿Me indica? primacía de la realidad, Ligda. Muy bien, exacto. Uno es principio de... Pero vean cómo va cambiando, vean cómo va cambiando. Estudiamos que en el artículo 379 tiene protección de, en este caso, de que si no pidió la autorización para poder despedir a un trabajador. Pero veamos cómo es de importante este caso. ¿Por qué? Primer fallo, juzgado de primera instancia, resolvió de una manera. Sala de la Corte de Apelaciones resolvió de otra manera. Corte de Constitucionalidad le tiene que dar la razón a uno de los dos, pero tiene que decir por qué. ¿Qué sucede? Cecilia.
Que ahí también se ve el principio tutelar, Lic. Perfecto, también está el principio tutelar. Bueno, me interesa ahorita que le pongan mucha atención a esta sentencia. Primero la de primer grado, la de segundo grado y que estableció la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, primer grado y segundo grado, hablamos o explicamos que son primera y segunda instancia, pero Corte de Constitucionalidad conoció en qué vía, ordinaria o extraordinaria. Extraordinaria. Licenciada. Excelente, buenísimo. Ya estamos todos ubicados en la página número 5. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, Ligda, sí se mira. Perfecto, buenísimo. Vamos a lo que es la literal E. Juntos, llevemos la lectura. Sentencia de primer grado. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio consideró de la confrontación del memorial de expresión de motivos de inconformidad antes relacionado y la resolución reclamada, se advierte que la sala reprochada no emitió razonamiento alguno sobre los puntos puestos a su consideración por el impugnante, los cuales constan en la parte considerativa del fallo impugnado, extralimitándose en su función, pues el momento de resolver únicamente se pronunció acerca del hecho que a su criterio la demandante era considerada como un empleado de confianza, aspecto que no fue alegado por ninguna de las partes, vulnerando con ese actuar la tutela judicial efectiva, pues no dio respuesta a todos los agravios expuestos por los sujetos procesales en su momento procesal oportuno, por lo que incurrió en arbitrariedad vulnerando el principio tantum appellatum quantum devolution, que establece que el órgano de alzada al resolver la apelación sometida a su conocimiento y decisión está obligada a pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante. Como consecuencia, no tiene más facultades de revisión que las que ha sido objeto el recurso. Y entonces cita una sentencia. Esto pareciera enredado, pero vamos a cuál es el acto reclamado. El acto reclamado, según página número 1, vamos a la página número 1, ¿qué sucede? Acto reclamado. La resolución de fecha tal proferida por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones y Previsión Social, que revocó la decisión proferida por el Juzgado 13º Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar las diligencias de reinstalación de fulana de tal, que promovió en contra del Estado de Guatemala y la autoridad nominadora Instituto Guatemalteco de Migración. O quién era la parte actora en esta incidencia. El Instituto Guatemalteco de Migración como entidad nominadora. Repito la pregunta. Vamos a primer grado. Fue la persona que fue despedida. Excelente. Así es, así es. Parte actora, persona despedida. Parte demandada, el Estado y en este caso, autoridad nominadora, Instituto Guatemalteco de Migración, ¿sí? ¿Por qué se redacta de esa manera? No son dos instituciones, es una sola institución, pero ella elaboró en una autoridad nominadora. Por eso es importante el aprendizaje del derecho administrativo, para que nosotros podamos, en este caso, determinar la estructura organizacional del Estado y también estructura organizacional de entidades privadas. Bien. Estando claros cuál fue el fallo de primera instancia, el fallo de primera instancia indica que el juzgado de trabajo estableció que la parte despedida tenía razón, por lo tanto, indicó que con lugar las diligencias de reinstalación. Sin embargo, la sala de la Corte de Apelaciones dijo no, revocó la decisión de primer grado e indicó
no se debe de reinstalar. ¿Por qué? Porque es una persona de confianza. A diferencia de lo que establece el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo. 379 establece de que no puede despedirse una persona mientras haya prevenciones. 380 debe de pedirse la autorización para poder despedir a una persona. Pero ¿por qué la sala indicó de que revocaba la reinstalación, en este caso de la parte actora, o sea, de la persona individual? Entonces acá viene la Corte de Constitucionalidad y nos da la respuesta. ¿Por qué motivo? Según los fallos de las políticas que se encuentran vigentes, y en este caso, en observancia del artículo 43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, establece lo siguiente. Vamos a la página 10 de 22, por favor. Página 10 de 22. Si ya estamos en la página 10 de 22, vemos el considerando 1. No provoca agravio reparable por la vía de amparo la decisión de la Sala de Trabajo y Previsión Social que deniega la solicitud de reinstalación de una trabajadora al considerar que conforme las funciones, esta ocupó un puesto de confianza, por lo que no se encontraba protegida por las prevenciones decretadas en un conflicto colectivo de carácter económico-social y por ende no era necesario que el patrono solicitara autorización judicial para la terminación del vínculo de trabajo. Excepción a la regla, a las reglas que establecen los artículos 379, 380. Si el día de hoy fuera el examen de Derecho Procesal del Trabajo 2 y dentro de una de las preguntas yo les indicara en qué momento no es necesario que el patrono solicite autorización judicial para la terminación del vínculo de trabajo. Cuando la persona ocupa un puesto de confianza, Alico, sí, un puesto de confianza. Bueno, ¿y cómo determinamos que es un puesto de confianza? Ahorita en este momento no recuerdo el artículo, pero ahí lo establece que son personas de confianza, administradores y los gerentes, si no mal recuerdo. gerentes. Sí, gerentes, administradores. Directores, supervisores. Personas que tienen la potestad de contratar personal y manejar bienes o dinero del Estado. Excelente. Que estén en otros estudiando para juristas. Al Excel. Perdón, personas que estén en otras entidades autónomas, que tengan su propio reglamento. Y eso hay que contrastarlo con la ley del ONSEC, pero ahorita estoy buscando el fundamento jurídico, pero lo perdí. Muy bien, sigamos buscando. Somos juristas. Y estamos aquí estudiando para tendría ser que juristas. entrar, licenciada, yo creo que aquí versaría el artículo 212 del Código de Trabajo. En ¿Qué su establece? tercer párrafo dice que no es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. La determinación de todos estos casos de excepción se debe hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos que se excluyen
y no a las personas. Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la sin la Inspección General de Trabajo. Excelente, pero esos quienes no deben de conformar sindicato. La pregunta es, ¿cómo puedo saber que es un puesto de confianza? Podemos tener la idea que es un puesto de confianza según lo que hemos escuchado. Reitero, somos juristas. El jurista siempre tiene en su mano el fundamento legal. Entonces, nuestra obligación, ¿cuál es? Dígame, Luis Fernando. En el artículo 351 del Código de Trabajo, en el último párrafo, dice, se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Muy bien, donde indica que cuáles son los cargos de representación, cargos de confianza y cargos de dirección. Cargos. Pero esos son los requisitos del cargo, ¿verdad? Pero ¿dónde nos clasifica cuándo son los puestos de confianza? ¿Será que solo lo vamos a encontrar en una ley? Yo creo que ya lo encontré, está en la ley del servicio civil, si no estoy mal. Pero ¿cuál es el fundamento legal? Leyes hay muchas. Si bien es cierto, el derecho laboral es poco formalista, no es que se diga, la mayoría dice es antiformalista, pero realmente es poco formalista, porque hay requisitos que se deben de observar, tal como el presente caso, porque no a todos se les puede reinstalar, según la doctrina sustentada por la Corte de Constitucionalidad, en casos de negociación colectiva. Si nosotros estableciéramos trabajadores del Estado, tenemos la ley de servicio civil, pero si yo les dijera que lo que estoy viendo es la reinstalación de un auxiliar fiscal, ¿qué ley es la que debo de tomar? ¿Qué tenemos? La ley orgánica del Ministerio Del Público. Ministerio Público. Podrá ser que en la ley del Ministerio Público establezca la clasificación de puestos de confianza. Alexei. Estaba buscando en la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Migración, artículo 61, puestos de confianza. Deberá entenderse como puestos de confianza los puestos cuyas funciones se consideran y son clasificados de confianza y que son libre de nombramiento y remoción. Por lo tanto, los puestos de subdirector general, subdirectores, jefe de departamento y encargados de unidad dentro del instituto son de libre nombramiento y remoción. ¿Qué puesto tenía la persona de la que estamos analizando el caso? Asesora jurídica. ¿Tendría puesto de confianza? No, Lida, bajo lo que acaba de leer el compañero, no tenía esos puestos.
¿Seguro? Ingeniero. Ahorita estoy leyendo todo un documento, licenciado. O sea que me haya equivocado. Veamos acá. Página 15. Vamos a la página 15. Vamos a ver el segundo párrafo de la página 15. Nos ubicamos en acto reclamado. Establece acto reclamado por parte de la Sala Quinta, la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Con motivo del planteamiento del conflicto colectivo de condiciones de trabajo, al ejercer un cargo de confianza no le alcanzan por la naturaleza de su contrato, toda vez que este trabajo puede considerarse como representante del patrón, puesto que si bien es cierto, el cargo que ocupaba la incidentante ha catalogado explícitamente dentro del ordenamiento jurídico como de representación o confianza, es importante denotar que el servicio y las funciones que prestaba quien ejercía ese cargo sí eran de aquella naturaleza. Entre paréntesis, asesora jurídica. Asimismo, de la lectura de los contratos firmados entre las partes, documentos presentados por el actor, los cuales establece que funciones. Escuchen y tiro opinión realización cuando figure como parte o sujeto procesal. Asesora a la dirección general fuera de la ciudad de Guatemala con el propósito de dar cumplimiento es que dele al director. El incidentante es un puesto de confianza. Toda vez que el trabajador de dirección confianza es aquel que por su cargo y por las funciones que presta, tiene una gran responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa, en cuanto posee mando y jerarquía frente a los demás empleados. Asimismo, la calidad de trabajador de dirección y confianza puede determinarse con las atribuciones del trabajador en la naturaleza de las funciones que se cumplen, lo que significa que la calidad a la que se ha hecho referencia está dada por las funciones que desarrolla en este caso, el empleado a quien el patrono de manera voluntaria le asigna determinadas atribuciones y le delega su representación ante los demás trabajadores. Por lo anterior, se colige que la plaza ocupada por la parte incidentante es de representación patronal, lo que denota con precisión la naturaleza del cargo de asesor jurídico. De esa cuenta,
puesto que ocupaba el actor es de confianza, por siguiente, era aplicable en los artículos 339 del Código de Trabajo. En sentido resuelto, la Corte de Constitucionalidad cita 1, 2, 3, 4 expedientes judiciales. Entonces, eso quiere decir que es doctrina legal, observancia obligatoria. Es lo que estableció la sala. Por lo tanto, en la página 17 establece esta corte. ¿Qué corte? De ¿A constitucionalidad. qué Constitucionalidad. corte se refiere? Perfecto. Esta corte, al efectuar el análisis de las constancias procesales, advierte que la autoridad cuestionada, ¿quién es la autoridad cuestionada? El Instituto Guatemalteco de Migración, no. No, No. la sala de apelaciones, perdón. Exacto, así es. La autoridad cuestionada, al emitir la decisión contra la que se reclama en la presente acción constitucional, o ya no requiero su asesoría, por lo tanto, tengo el derecho de prescindir sus servicios. Y por lo tanto, garantizar sus derechos irrenunciables mínimos siempre y cuando la contratación se verifique si la misma tuvo o no tuvo simulación contractual. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? Bien, cuando yo les pregunté dónde encontrábamos los cargos de confianza, efectivamente, cada una de las instituciones tiene su ordenamiento jurídico y por eso también existen leyes profesionales. Y dentro de las leyes profesionales también hacen su catálogo de cuáles pueden ser, en este caso, los cargos, ya sea de confianza, de representación o de dirección. ¿Dónde encontramos esos requisitos? En su conjunto, durante el análisis, efectivamente, como nos indicó Luis Fernando, en el artículo 351 encontramos las definiciones de cuándo son cargos de dirección, cargos de representación y cargos de confianza. Primero Cecilia y después Alexei. Lick, la otra compañera también tiene su manita levantado. Reina. Ah, va. Ella la levantó Reina. antes. Ah, va. Perfecto, muy bien. Reina. Buenas noches, gracias a la compañera. Gracias, Ligda. Fíjese, Ligda, que yo ando un poquito perdida y tengo la siguiente consulta. Según lo que usted está conversando, los puestos de confianza se darían únicamente dentro de las instituciones públicas o a nivel privado también podría surgir esto, por ejemplo, de que alguien tenga un puesto de confianza y por ende no le aplique las mismas garantías. Esa es mi duda más que todo. Gracias. También se da en las entidades privadas. También. El caso que estamos viendo es de entidades públicas. ¿Correcto? Obviamente, por eso es que estoy explicando de que cada institución tiene su ley profesional. Al inicio de clases, nosotros, los primeros días de clase, establecimos dónde las instituciones privadas deben de registrar su reglamentación, porque si su reglamentación o regulación o disposiciones legales no se encuentran registradas, ¿en dónde? Esto es ante la inspección. En la inspección de trabajo, en el departamento que ellos mismos indiquen. Quiere decir que si no se encuentra registrado, no es de observancia obligatoria por los trabajadores y patronos de la empresa. Por el contrario, si ya se encuentra registrado y avalado, en este caso por la Inspección de Trabajo o la delegación que el Ministerio de Trabajo establezca para la autorización de reglamentación respectiva o regulación o disposiciones legales o normativa vigente en una entidad, ya sea el Estado o una entidad,
privada, Ujú. quiere decir que no es de observancia obligatoria y por lo tanto ejercer obediencia a un documento que no se encuentra registrado, legalizado, puede darse un despido injustificado. Muchísimas gracias, Ligda. Aclaró mi duda. Muy bien, gracias. No sé, Cecilia o Alexei. Lick, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que realmente esto de a nivel, digamos, de servidores públicos es bien complejo, porque imagínense que en la sentencia le diga, bueno, no es un despido injustificado, no tenía relación de dependencia, por ejemplo, con todos estos contratos de servicios profesionales. Y si el juzgado ya le dio y la entidad nominadora ya pagó, eso significaría que la persona tendría que devolver al erario público lo que se le autorizó, o cómo funciona. Repítame su pregunta. Mire, pues, sí, como aquí estamos viendo de que hay dos fallos, ¿verdad? Uno donde le dicen que sí y otro donde le dicen que no. Y el otro le dice que Ujú. no, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, a la hora de que el juzgado venga y le diga sí, tiene derechos, tiene que pagarle salarios caídos, indemnización y todo lo que conlleva las garantías tutelares para el trabajador. Viene la entidad nominadora, hace la ejecución del pago, ¿verdad? De lo que le están colocando el juzgador. Y cuando llegan a una instancia de amparo, le dicen, mire, pues no, ¿verdad? O sea, siempre no. Eso significaría que el trabajador tendría que devolver lo que se le pagó porque no le corresponde por derecho. ¿O se Ya. le paga hasta Le que expli- ya le- termina todas las instancias o cómo es el proceso? sí, eso es lo más saludable. Vean, por eso es importante observar lo que es la vía recursiva. Primera instancia dijo que sí. Automáticamente el patrono pues tiene que empezar a hacer las gestiones para pago de salarios dejados de percibir y demás prestaciones laborales. Sin embargo, desde el momento que se plantea un recurso, en este caso de alzada, que es la apelación, ahí se indica que está suspensa la jurisdicción. Es decir, ya el juzgado de primera instancia ya no tiene competencia de conocer nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque ya el proceso ya no está bajo su control, sino que se, se encuentra ya bajo el control y revisión de un tribunal de alzada. Entonces, el juez de primera instancia no puede conocer nada, o sea, no puede hacer gestiones de nada, porque su fallo está sujeto a revisión. Por eso se indica de que toda resolución judicial debe de quedar firme. ¿Cuándo queda firme una resolución judicial? Cuando ya se han agotado todos los medios recursivos. Claro. ¿Y en qué plazo? Hagamos un ejemplo que ahorita nos están notificando este fallo de la Corte de Constitucionalidad. Este fallo. Nosotros somos abogados de quien en apelación de amparo hizo el reclamo, será la persona individual. Nosotros somos abogados de la persona individual. Ya la Corte de Constitucionalidad nos indicó de que no tenemos la razón y que el fallo queda como lo indicó la sala de la Corte de Apelaciones. ¿En qué momento esa resolución de la Corte de Constitucionalidad queda firme? ¿Sería el notificarse, licenciado? Se notifica, pero ¿en qué momento queda firme?
Cuando también ha terminado el plazo en el que la parte afectada o no está de acuerdo pudiera interponer alguna otra acción. ¿Y qué puede interponer contra este fallo de la Corte de Constitucionalidad? Seguiría ya lo que es la Organización Internacional del Trabajo. Acudir ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿En qué plazo? Esa sí se la debo, licenciada. Bien, mire, cuando se acude ante la Organización Internacional del Trabajo, pues debe de cumplirse ciertos requisitos esenciales. Quedémonos acá en Guatemala y ¿cuándo causa firmeza una resolución guatemalteca? Obviamente, pues la trabajadora ya no tiene ciertos recursos o no pertenece a cierto movimiento para poder acudir a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuándo queda firme, según la legislación guatemalteca, esta resolución si ya no tiene aclaración o ampliación? ¿Cuándo? ¿En qué ley encontramos regulados los plazos? En la ley del organismo judicial. Y entonces, en consecuencia lógica, ¿dónde encontramos ese plazo? Ya vieron, es que es lindo estudiar las leyes, ¿verdad? Tampoco ¿Cuál sería? ¿Quién entonces? Vamos a ver. En el artículo 66, vista y resolución. En caso de apelación de auto recibidos los antecedentes, el tribunal resolverá dentro de las 36 horas siguientes. Entonces, eso serían 3 días, ¿verdad? Sí. Vean, no se me pierdan. La pregunta que les estoy haciendo es en relación a cuándo queda firme este fallo. Cuando les digo este fallo, me refiero a esta sentencia de fecha 10 de octubre del año 2024, que se elevó a la Corte de Constitucionalidad por motivo de ¿qué? Mis constitucionalistas que ya ganaron constitucional y procesal constitucional. Licenciada, Por yo haberse estaba... interpuesto el amparo, licenciado. Porque estamos en, veamos la primer palabrita. ¿Se acuerdan de la primer palabrita? Apelación. Apelación. Porque se conoció por apelación. ¿De qué? De sentencia de amparo. Que fue tramitada ¿por quién? Por la Corte de Constitución, perdón, por la Corte Suprema de Justicia. La pregunta en este caso es, ¿existe algún otro recurso después de esta apelación? Licenciada, la aclaración y ampliación que se debe plantear dentro de las 24 horas siguientes de notificado. Está bien, perfecto. Muy bien, excelente. Pero ya votada, aclaración y ampliación, ¿existe algún otro recurso? No nos vayamos a la OIT. No pensemos en la OIT ahorita. La casación no aplica en trabajo, ¿verdad, licenciada? ¿Perdón? La casación no aplica aquí en trabajo. No aplica, pero acá no, esto está superior a la, por decirlo así, a la casación. Aquí, cuando en Cámara Civil, cuando en Cámara de Penal se ha agotado la vía recursiva, se tramita la vía extraordinaria de amparo. Nosotros Y ya se ahorita interpone. ya terminamos el trámite de la vía extraordinaria de amparo.
Licenciada, y después del amparo, entonces no se podría interponer el recurso de nulidad. No. Porque acá ya es sentencia, ya es fallo final de la Corte de Constitucionalidad. Cecilia. El curso de queja no entraría ahí. No. El curso de queja es cuando yo estoy inconforme de un fallo que ha emitido un juez que está tramitando el amparo o que en este caso el juez no emite la resolución que en derecho corresponde o el magistrado o los magistrados según donde corresponda, donde se esté tramitando. Bien, ya no los voy a estresar más, los voy a dejar dormir tranquilos, relajarse. Pero denos la respuesta, no sea así, yo no voy a poder dormir y me voy a tener que poner a estudiar. Vamos al Apiádese de mi familia. Vamos al artículo 50 de la ley del organismo judicial. Miren, pues se me perdieron, andaban bien. El ingeniero ya nos había indicado la ley del organismo judicial. ¿Dónde se regulan los plazos? En la ley del organismo judicial. ¿Qué establece el artículo 50? Dice artículo 50, los plazos no corren por legítimo impedimento calificado o notorio que haya sobrevenido al juez o a la parte. El plazo para alegarlo y probarlo cuando afecte a las partes es de 3 días computados a partir del momento en que se dio el impedimento. Y después de eso, ¿qué pasa? Queda firme una resolución judicial. O sea que ahí ya no hay ningún otro recurso, o sea, ya no se puede hacer absolutamente nada. Solo conformarse con el fallo. Le guste o no le guste, según la Constitución Política de la República de Guatemala, ese es el fallo final. Por eso se llama Constitución Política de la República de Guatemala. Pero entonces digamos que ya con ese fallo ya se podría como a ir a los órganos internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica. Sí, pero acordémonos bien. Dentro de los organismos internacionales también tenemos cierta clasificación o prelación o ante donde tenemos que dirigirnos. Acá es naturaleza laboral. ¿Quién controla lo que es la naturaleza laboral? La OIT. Organización Internacional del Trabajo. Tiene su propio mecanismo. Pero aquí tenemos que ver varias circunstancias de legitimación activa. Que ya, ese es otro tema fuera del artículo 379 y 380. Se ríe Cecilia. No, es que siento que no sé nada, de verdad. Estoy así como bien frustrada porque siento que no sé. Y no sé ni cómo ver en el examen. Y eso me frustra todavía aún más. No se frustren, pero ¿por qué se van a frustrar? Estos análisis de casos concretos. ¿Por qué se aflige de lo que no ha sucedido? Sí, que estaba tan asustada recibiendo la clase que no puedo hacer. Pero ¿por qué se asustan? No se asusten. Nos dieron 5 minutos. Licenciadas, yo creo que es primera vez que miramos los casos de esta manera. Vamos. Créanme que ustedes están estudiando ciencias jurídicas y sociales. Y esta es la realidad que nosotros los abogados debemos de conocer. Doctrina, donde quiera encontramos. Análisis de casos concretos, solo en la vivencia y en la realidad los encontramos. Y tenemos que nosotros tener conocimiento de lo que da primera y segunda instancia, vía ordinaria y vía extraordinaria, en todas las ramas del derecho.
Esos Dígame, análisis de ingeniero. caso, licenciada, yo creo que es una forma muy correcta de enseñar. Usted ya nos tenía acostumbrados en eso a Civil 1 y en Civil 2. Así se aprendió el civil de muy buena manera. Y qué bueno que nos haya tocado con usted este curso. Y esta es la forma que yo creo, pues a mi entender, que es la forma adecuada de entender el derecho. Porque no es de leer artículos, es de analizar, de interpretar, de correlacionar leyes y sobre todo hacer un análisis lógico de lo que se está presentando y lo que se está resolviendo. Gracias, licenciada, Muchas gracias. por la forma en que nos enseña. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pueden preguntarle al ingeniero, ya que él fue mi alumno en los cursos de Civil 1 y Civil 2, como son mis exámenes. No se Ahí me aflijan. pasa su cuaderno, gracias. Lick, una pregunta, ¿qué es lo que va a entrar en el examen? Me va a decir que desde que dijo Tranquilos, hola. todavía no hay fechas de exámenes. Pues en teoría dijeron que Bien, el 18 empezaban, pero no han Sí. distribuido por día, digamos, por clase. Solo dijeron que eran las últimas 2 semanas de agosto, pero por si acaso hay que empezarnos a preparar. Yo les envío guías de estudio. El ingeniero ya sabe que yo envío guías de estudio. Con que Gracias, no vaya a ser mi licenciada. caso concreto en el examen. Viene casos, siempre viene 1 o 2 casos concretos. Así que Y hay leamos que llevar nuestras leyes. leyes. ¿Y podemos entrar leyes? No. Escúcheme, Cecilia. ¿Qué instrucciones di al inicio del curso? ¿Para qué están estudiando? Para ser juristas. ¿Y el jurista, cuál es su herramienta? Las Las leyes. leyes. Entonces, en conclusión, Sí, sepa poder. Sí, Voy a podemos. llevar una maleta, voy a llevarme toda mi librera, tal vez algo encuentro entre todo ese relajo. se dan cuenta que ahorita están aplicando lógica jurídica. Son los silogismos. Ay, Lick, no, de esa clase no me hable, tengo muy malos recuerdos, de verdad. Mejor platiquemos de laborales. Todos eso los sí me- cursos son útiles. Todos. Ay, sí, pero yo Todos. creo que voy a tener que repetir de alguna forma lógica jurídica. Y eso que la gané de puro panzazo, pero de verdad, qué fea esa clase. Hombre, no se asusten. Yo se los aseguro que no tienen por qué asustarse. Estudiemos Asusta más mejor que y no nos nos deje entrar asustemos. leyes, Linda. Sí, porque igual uno no va a Si van a encontrar entrar nada. sus leyes, es obligatorio que lleven sus leyes al examen. Es obligatorio. No es Sí, facultativo, licenciada, es pero es que obligatorio. lo que pasa es que cuando los licenciados dicen eso es porque uno no va a encontrar nada el día del examen. O sea, eso preocupa. Yo le hago la traducción de la cara que tienen todos mis compañeros, no se preocupe. Pero ¿y por qué no van a encontrar algo en las leyes? Y no se supone que ya están en uno de los últimos cursos de procesal del derecho al trabajo. Ya leyeron cuando vieron derecho al trabajo 1, ya leyeron cuando vieron derecho al trabajo 2, ya leyeron cuando vieron procesal del trabajo 1 y ahorita están leyendo cuando están viendo procesal del trabajo 2. Se supone que ya analizaron toda la ley, ya están viendo lo último de la ley. Entonces, ¿cómo no lo van a encontrar? Yo propongo, Lick, de que usted haga un subcurso de preparación de privados para la y poder absorber toda esa información, porque yo creo que por ósmosis me va a tener que entrar el código, voy a dormir con él así para que se me pase toda la información. Pero ni en los cursos de preparación para el privado lo ven así, como yo se los estoy enseñando, se los aseguro. Por eso le estoy proponiendo que usted arme un curso para que entendamos, para que lo comprendamos así, más estructurado. No, hombre, me encanta la enseñanza y me gusta que me pregunten. Así que ustedes tienen vía libre para preguntar lo que ustedes quieran preguntar. Y pues ahorita ya los dejo tranquilos, disfruten su cena, duerman rico
y mañana se levantan temprano a pensar en sus cursos. Van a ser egresados sancarlistas y el egresado sancarlista, si recibió clases conmigo, tiene obligación moral de responder ante su universidad. Esa es mi obligación como docente sancarlista. Les deseo muy feliz noche a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Pase Feliz noche, noche. Lic. Gracias, licenciada. Buenas noches, Leila. Feliz Gracias, noche. licenciada.